Desde que recibiera la fe en el Señor, aguarda el momento en que regrese sobre un manto de nubes. Cuando dan testimonio de su regreso encarnado en Dios Todopoderoso, no busca, sino que sigue el juego ciegamente a los ancianos y resguarda la iglesia. Por ello, no para de tener reveses. Si defendía el camino del Señor y protegía el rebaño, ¿por qué experimentaba reveses? Los himnos de las palabras de Dios Todopoderoso que pone su madre tienen un hondo impacto en ella. En las palabras de Dios Todopoderoso percibe el amor y la clemencia de Dios hacia la humanidad. Y siente que estas palabras son la voz de Dios. ¿Acaso era Dios Todopoderoso el regreso del Señor Jesús? La enseñanza de Muyu me hizo de verdad abrir los ojos. Y por fin vi por qué cuando hablaba el Señor Jesús de su regreso siempre mencionaba la venida del Hijo del Hombre, vendrá el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre en su día. Recalcaba Hijo del Hombre, para decirnos que volvería encarnado para aparecer y obrar como Hijo del Hombre. Hay muchas profecías de esto en la Biblia, pero por algún motivo no las entendía, estaba muy avergonzada. Me alegré de poder sosegar mi corazón y escuchar la enseñanza de Muyu. Si solo hubiera escuchado los sermones de los pastores, seguiría mirando hacia las nubes aguardando el descenso del Señor. Al final, Dios me descartaría y abandonaría. Sí. Muyu continuó su enseñanza. Su regreso en los últimos días sucede en 2 etapas. Primero, se encarna y llega en secreto. Luego, vendrá en las nubes y aparecerá en público. Por ahora, la aparición y obra de Dios Todopoderoso encarnado es la primera etapa. El Señor llega en secreto. Dios expresa la verdad para realizar la obra de juicio, para purificar y salvar a la humanidad, y para que ésta se libre por completo de pecado. Los que realmente creen en Dios y anhelan su aparición, reconocen su voz en las palabras de Dios Todopoderoso. Se aseguran de que es el regreso del Señor Jesús y se presentan ante Él. Sí. Estas personas son vírgenes prudentes, arrebatadas ante el trono de Dios, y ya experimentan el juicio y la purificación de las palabras de Dios. Así en esta época, es imposible que podamos ver aparecer al Señor sobre un manto de nubes. Una vez que Dios haya formado un grupo de vencedores y haya concluido su obra secreta en la carne, infligirá los desastres y castigará a los malos, y descenderá al fin en un manto de nubes para revelarse a todos los pueblos. Entonces, los que antes condenaron a Dios Todopoderoso y se resistieron a Él, llorarán, golpearán su pecho y crujirán los dientes con pesar en los desastres cuando vean que se resistieron al regreso del Señor Jesús. Esto cumple la profecía del Apocalipsis. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Cierto. Es verdad que la obra secreta de Dios encarnado ya va a concluir. Pero muchos, influenciados por los pastores y ancianos, no la buscan ni la estudian. Siguen mirando fijamente las nubes aguardando el descenso del Señor. ¡Qué necios! Esa es la verdad. Muyu me leyó un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así, quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús que, cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado.
ese será el momento del final del plan de gestión de Dios, y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malvados. Porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero y la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tosudos, confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados? El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad, pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo, ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Amén. Tras oír las palabras de Dios Todopoderoso, deseché mi orgullo y descubrí que tenía nociones y fantasías sobre la venida del Señor. No era raro que no hubiera visto al Señor descender sobre las nubes. Él ha encarnado y ha venido en secreto y expresa palabras para salvar a la humanidad. Y solo aparecerá en las nubes después de completar la formación de un grupo de vencedores. Pero me engañó el clero que sacaba pasajes de la Biblia fuera de contexto. Casi pierdo la ocasión de recibir al Señor y casi me abandona. No ocurrió por muy poco. Eso es. Muyu continuó su enseñanza. Yo he sabido que, hace 2000 años, todos los israelitas aguardaban al Mesías. Pero cuando llegó y obró el Señor Jesús, los fariseos se ciñeron a la escritura literal y estaban llenos de nociones sobre la llegada del Mesías. Creían que cuando viniera Dios se le llamaría Mesías, nacería en una familia aristocrática con estatus y poder de rey, y los liberaría a todos ellos del Imperio Romano. Pero cuando vino el Señor Jesús, no lo llamaban Mesías. Nació en una familia plebeya, en un pesebre. Y no era imponente, fue oprimido y perseguido. Renegaron de él, lo condenaron, y finalmente lo crucificaron, cometiendo un pecado atroz, provocando maldiciones y castigo de Dios, y condujo a la subyugación de los israelitas por 2000 años. Una lección brutal para ellos. Vale la pena que reflexionemos sobre la raíz de su fracaso. Si no entendemos esto, entonces respecto a la venida del Señor, quizás sigamos la misma senda de resistencia a Dios que los fariseos. Correcto. Leímos otro pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Deseáis conocer la raíz de la oposición de los fariseos a Jesús? ¿Deseáis conocer la esencia de los fariseos? Estaban llenos de fantasías sobre el Mesías. Aún más, solo creían en su venida, pero no buscaban la verdad de la vida. Por tanto,
incluso hoy siguen esperando al Mesías, porque no tienen conocimiento del camino de la vida, ni saben cuál es el camino de la verdad. Decidme, ¿cómo podrían obtener la bendición de Dios tales personas insensatas, tosudas e ignorantes? ¿Cómo podrían contemplar al Mesías? Se opusieron a Jesús porque no conocían la dirección de la obra del Espíritu Santo, ni tampoco conocían el camino de la verdad del que hablaba Jesús. Y además, porque no entendían al Mesías. Y debido a que nunca le habían visto ni habían estado en su compañía tampoco, cometieron el error de aferrarse al mero nombre del Mesías, mientras se oponían a su esencia por todos los medios posibles. Estos fariseos eran tosudos, arrogantes y no obedecían la verdad. El principio de su creencia en Dios era: por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo a no ser que te llames el Mesías. ¿Acaso no es esta creencia absurda y ridícula al mismo tiempo? Amén. 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 Muyu me enseñó esto. Dios Todopoderoso ha revelado la esencia y la raíz de la resistencia de los fariseos al Señor Jesús. Se debió a su naturaleza terca y arrogante, y a que estaban hartos de la verdad y la odiaban. Además, no entendían la obra de Dios y se ceñían a la escritura literal, con lo que limitaban la aparición y obra de Dios a sus nociones. Hasta cuando el Señor Jesús expresó muchas verdades e hizo abundantes milagros, siguieron sin buscar ni aceptar nada de ello. Se aferraron a la escritura literal, queriendo usarla para criticar, condenar y resistirse al Señor, y al final terminaron crucificándolo. Con la venida del Señor en los últimos días, solo si aprendemos la brutal lección del fracaso de los fariseos, renunciamos a nuestras nociones y estudiamos la aparición y obra de Dios, podemos esperar recibirlo. Efectivamente. Hoy día, los pastores y ancianos del mundo religioso son como los fariseos. Al oír que se da testimonio de la venida del Señor, no la buscan ni estudian, y se aferran al pasaje bíblico sobre la venida del Señor en las nubes. Según ellos, el que afirme ser el Señor Jesús sin bajar en una nube es un falso Cristo. Se resisten a Dios Todopoderoso e impiden que los creyentes estudien el camino verdadero. Cierto. Cierto. Si no se arrepienten nunca, Dios los expondrá en los últimos días como falsos creyentes y anticristos. Y entonces, concluida la obra de salvación de Dios, llorarán y crujirán los dientes mientras sucumben a calamidades inauditas. Sí. El oír esto me dejó asustada y temblando. Pensé en lo que dijo sobre mi propia conducta. Me ceñía a la Biblia literal en cuanto al recibimiento del Señor, pues según mis nociones, Él vendría sobre un manto de nubes. Cuando oía que alguien afirmaba que había vuelto el Señor Jesús, no solo no lo estudiaba, sino que con los pastores y ancianos solo lo condenaba a ciegas. Difundía toda clase de rumores para difamar y calumniar a Dios Todopoderoso, e impedía que los creyentes estudiaran el camino verdadero. No había ninguna diferencia entre mi conducta y la de los fariseos que se resistieron al Señor Jesús. Yo era una farisea moderna, un obstáculo para que los creyentes no estudiaran el camino verdadero. De no ser por la clemencia de Dios, que me permitió escuchar su voz con la enseñanza de la verdad, alguien tan terca e intolerante hacia la verdad como era yo, sería finalmente descartada, maldecida y castigada por Dios. Tienes mucha razón. En cuanto al recibimiento al Señor, los que no desean buscar la verdad y como el clero se resisten y condenan a ciegas, ofenden el carácter de Dios. Eso es. Luego le pregunté,
Ya que el Señor se ha encarnado para realizar su obra en secreto, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios Todopoderoso es Dios encarnado, Cristo de los últimos días? Esta pregunta conduce a un punto crucial. Muchos que estudian el camino verdadero se la hacen. Cuéntanos, ¿qué te enseñó Muyu? Sí. Leímos palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: la encarnación es la aparición de Dios en la carne. Él obra en medio de la humanidad, creada a imagen de la carne. Por tanto, para que Dios se encarne, primero debe ser carne, una carne con una humanidad normal. Esto, como mínimo, es el requisito previo más básico. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. El Dios encarnado se llama Cristo, y Cristo es la carne vestida con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente a cualquier hombre que es de la carne. La diferencia es porque Cristo no es de carne y hueso. Él es la personificación del Espíritu. Tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Su divinidad no la posee ningún hombre. Su humanidad normal sustenta todas sus actividades normales en la carne, mientras que su divinidad lleva a cabo la obra de Dios mismo. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, Él traerá la obra que pretende llevar a cabo, y puesto que se hace carne, expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios, y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y, así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia. Su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. Si el hombre solo analiza su apariencia externa y como consecuencia pasa por alto su esencia, esto muestra que el hombre es ignorante. Amén. Amén. Tras terminar de leer, Muyu me enseñó esto. Las palabras de Dios Todopoderoso dejan claro que la encarnación implica que el Espíritu de Dios se reviste de carne y se hace una persona normal, que viene al mundo a expresar la verdad y a obrar. Por fuera, Cristo se ve como una persona normal, pero el Espíritu de Dios habita en él. Es la encarnación del Espíritu de Dios. Por eso, Cristo tiene una humanidad normal y también plena divinidad. Es decir, el carácter inherente de Dios, lo que Dios tiene y es, su autoridad, omnipotencia y sabiduría son realidad en su cuerpo encarnado. Cristo es Dios, el Señor de la creación. Así, Cristo puede expresar la verdad y revelar misterios,
expresar el carácter de Dios y todo lo que Él es, para redimir y salvar a la humanidad. Ujú. Es como cuando el Señor Jesús fue la encarnación de Dios, Él fue Cristo. Aunque el Señor parecía una persona normal por fuera y viviera entre los humanos en la tierra, podía expresar la verdad y revelar los misterios del reino de los cielos, y dio a la humanidad la senda de arrepentimiento. El Señor Jesús perdonó los pecados y expresó el carácter amable y misericordioso de Dios. También hizo muchos milagros. Sanó a los enfermos, expulsó demonios, calmó los mares y alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Las palabras y la obra del Señor Jesús manifestaban la autoridad y el poder de Dios. Comprobamos que el Señor Jesús era Cristo, Dios encarnado, según sus palabras y su obra. Ujú. Para comprobar si alguien es o no Dios encarnado, no debemos evaluarlo en función de su apariencia, de la familia en que nació, de si tiene estatus o poder, ni por si lo respaldan o rechazan, sino en función de si puede expresar la verdad y realizar la obra de Dios. Esta es la clave. Sí. Quien pueda expresar la verdad y trabajar para salvar a la humanidad, por normal que parezca por fuera, y por más que lo condenen y rechacen, es innegable que es Dios encarnado, es Cristo. Sí. Sí. Desde que apareció a realizar su obra, Dios Todopoderoso ha expresado millones de palabras y reveló los misterios del plan de gestión de Dios. Reveló el objetivo de su plan de gestión, la historia interna de las 3 etapas de su obra, el misterio de sus encarnaciones y nombres, la historia interna de la Biblia. Cómo su obra de juicio en los últimos días purifica y salva a la humanidad. El destino de cada tipo de persona y cómo se materializa el reino de Cristo en la tierra. Y sobre todo, Dios Todopoderoso juzga y expone la naturaleza satánica de la gente, su resistencia a Dios y corrupción. Además, señala la senda para librarse de pecado y salvarse. Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso son muchas. Expresó cada aspecto de la verdad necesario para salvarnos plenamente. Y jamás se ha escuchado hablar sobre estos misterios. Sí. Sí. Los escogidos de Dios han experimentado el juicio y castigo de sus palabras y comprenden su propio carácter corrupto. Reconocen el carácter justo y majestuoso de Dios. Se libran de los grilletes y las limitaciones del pecado y han transformado su carácter vital en diversa medida. Solo por las palabras de Dios Todopoderoso y la vivencia de su obra en los últimos días, supimos que Dios Todopoderoso es Dios encarnado, Cristo de los últimos días. Ujú. Tiene toda la razón. ¿Quién podría revelar los misterios del plan de gestión de Dios sino Él y expresar verdades que juzguen la corrupción humana? ¿Quién sino Dios podría librarnos de pecado? ¿Y quién más podría revelarnos el carácter justo de Dios? Nadie sino Dios. Exacto. En los últimos milenios, varios líderes espirituales han escrito libros, pero ninguno pudo expresar la verdad. Basados en lo que expresa Dios Todopoderoso, podemos confirmar que es Dios encarnado. Cierto. Cierto. Las palabras de Dios Todopoderoso y de Muyu eran esclarecedoras. Ujú. Vi que la clave para determinar si alguien es Dios encarnado radica en si puede expresar verdades, realizar la obra de salvación y expresar el carácter de Dios y todo cuanto Él tiene y es. Así pues, Dios Todopoderoso es realmente Dios encarnado, el regreso del Señor Jesús. ¿Quién más podría abrir el rollo y los 7 sellos para revelar los misterios y verdades ocultos? Aparte de Dios, ¿quién podría salvarnos liberándonos del pecado? Exacto. Muyu prosiguió.
En esta aparición, Dios expresa sus palabras para identificar a quienes ansían su llegada y oyen su voz. El Señor Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Las ovejas de Dios anhelan la verdad y lo veneran. Si alguien afirma que el Señor ha vuelto, estudia el camino verdadero. Al leer las palabras de Dios Todopoderoso, reconoce la voz de Dios, acepta a Dios Todopoderoso y puede salvarse. Sí. Los que no son ovejas de Dios se aferran tercamente a nociones religiosas. No escuchan la voz de Dios. Juzgan y condenan su obra en los últimos días. Al final, tendrán el castigo que merecen. Así, con sus palabras Dios revela cada tipo de persona en los últimos días y las clasifica por tipo. Premia a los buenos y castiga a los malos. Esto manifiesta plenamente la justicia de Dios. Correcto. Al oír esto, bajé la cabeza y me saltaron las lágrimas. Sabía que me había resistido mucho a Dios. Pensé en cuando daban testimonio del regreso del Señor. No lo busqué ni estudié, solo obedecí a pastores y ancianos. Difundí mentiras e intimidé a creyentes a no estudiar el camino verdadero. Por eso, tuve tal ataque de tos que no podía hablar. Enfermé. Y hasta me rompí la clavícula. Y el anciano Wang chocó en su auto. Entendí que no fueron meros accidentes, fueron castigos y retribuciones por resistirnos a Dios. Estaba adormecida y no sabía que debía despertar. Yo condenaba y me resistía a la aparición y obra de Dios, porque creía que protegía el camino del Señor y el rebaño. ¡Qué dormida estaba! Ni en mis mejores sueños imaginé que el relámpago oriental al que difamé y me resistí era el Señor Jesús al que tanto había aguardado. Sentí una angustia y un pesar muy grandes. Me odié por ser tan ciega y necia. Creí en Dios sin reconocer su obra. Como los ancianos, me opuse a Él e impedí a los creyentes estudiar la verdadera senda. Por mi conducta, merecía ser castigada por Dios. Pero Él no me castigó por mis transgresiones. Y usó a mi madre, que ponía himnos de sus palabras para que los oyera, y a Muyu, que me enseñó la verdad, para que mi corazón dormido y terco entendiera poco a poco y aceptara su aparición y obra. Gracias a Dios Todopoderoso por su clemencia y salvación. Gracias a Dios. Es clave estar atentos a la voz del Señor para recibir su regreso. Para comprobar si alguien es Dios encarnado y el Hijo del Hombre, el único modo es discernirlo en función de las palabras que exprese. Así es. Luego devoré con avidez las palabras de Dios Todopoderoso. Con ellas conocí el significado de los nombres de Dios en las distintas eras, la historia interna de la Biblia, cómo Satanás corrompió a la humanidad y cómo Dios nos salva. Aprendí que nuestra naturaleza satánica es la raíz de nuestros pecados y resistencia a Dios, y a buscar cómo liberarme de la corrupción y alcanzar la salvación. Noté que las palabras y la obra de Dios Todopoderoso cumplen las palabras del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso aclararon mi confusión y mis falsas nociones, y me aseguré totalmente de que eran las declaraciones personales de Dios. Dios Todopoderoso era el Señor Jesús a quien esperé tanto. Me sentía como una niña perdida.
que al fin se reencontraba con su madre. Me abracé al libro de las palabras de Dios y me eché a llorar. Me odié por estar tan ciega y no reconocer a Dios, resistirme a su obra de los últimos días y condenarla, y ser un muro para quienes buscaban y estudiaban el camino verdadero. Yo fui rebelde y enemiga de Dios. Al notarlo, sentí pesar y decidí empezar a difundir el Evangelio para devolver al rebaño a quienes había obstaculizado, compensar mis transgresiones y reconfortar a Dios. Gracias a Dios. Después, me uní a quienes difundían el Evangelio. Al difundirlo, contaba que antes me aferraba a la Biblia literal y cometía malas acciones de resistencia a Dios. Les decía que aprendieran de mis fallos y les predicaba las palabras de Dios Todopoderoso para que oyeran su voz. Como cada vez más gente aceptaba la obra de Dios en los últimos días, me sentía muy feliz, enraizada y en paz. Gracias a Gracias Dios. a Dios. Al mirar el camino que había recorrido, desde mi resistencia a Dios hasta que sus palabras me conquistaron, descubrí su arduo esfuerzo por mí. Aunque fui muy rebelde, Dios no me abandonó y hasta me permitió oír su voz y recibirlo. Esto es el gran amor y la salvación de Dios hacia mí. Demos gracias a Dios Todopoderoso. Gracias Gracias a a Dios. Dios.